Ahora sí. Esta aula virtual va a estar muy conectada con las siguientes aulas, perdón, semanas, ¿sale? ¿Por qué? Porque vamos a ver una, digámoslo así, unos conceptos que nos van a unir con todo lo que hemos visto hasta ahora y que lo que voy a tratar de hacer es ver qué es la esencia de la educación en sí, ¿ok? Ese es nuestro objetivo, digamos, en las 2 siguientes semanas. De hecho, va a ser como una misma cuestión, pero dividida en dos, para que, digamos, vayamos asimilando las cosas, porque aunque no es mucho, en realidad es como pues una cuestión ya muy, muy filosófica y que a veces puede ser un poco más complicada de comprender, ¿sale? Entonces, pues, ¿alguien me está hablando? ¿No? No. No, ya, es que parece que alguien me está hablando. A ver, ahorita les voy a pasar una, bueno, o sea, si quieren lo van a poder ver por Mentimeter, que igual creo que la vez pasada también se los compartí. Ay, no, perdón, esta no es. Me estoy equivocando de presentación. Pues muy bien, hasta ahora básicamente lo que hemos reflexionado es, en las primeras semanas hemos visto lo que es la filosofía de la educación, que es lo que la diferencia de la teoría de la educación, y con eso hemos tratado de identificar básicamente la teoría de la educación de lo que, en lo que se enfoca es en metodologías efectivas para que el alumno aprenda, ¿cierto? Es en gran medida eso. Normalmente toma conceptos base de los cuales desarrolla toda la metodología. ¿Ok? Por ejemplo, pensemos, no sé, en el tema de experiencia, ¿no? Puede ser que eso sea la base concreta y entonces dice, el hombre es un ser experiencial. Y entonces a partir de eso se desarrolla toda la metodología basada en la experiencia para que el alumno pues aprenda de mejor manera, etcétera, ¿no? O el tema de competencias, ¿no? Entonces, el hombre es un ser en desarrollo y entonces a partir de eso se desarrolla toda una metodología, pero toma un concepto base, por eso se llama teoría de la educación, y a partir de eso desarrolla metodologías, es decir, formas aplicables. Pero la filosofía de la educación no solamente toma algunos conceptos base para ser aplicado, sino lo que trata de hacer es descubrir cuál es la esencia del educar, que en cualquier metodología, en cualquier clase, en cualquier forma de educación o modalidad de educación, encontremos que estamos realmente educando. Digamos que sea una especie de guía de nuestro acto de educar. ¿Okay? Esa es la idea de la filosofía de la educación. Descubrir qué características tiene pues la educación. Y básicamente después de haber visto pues estas dos diferencias que siempre me parece muy importante verlo, porque a veces, justamente como dice teoría de la educación, a veces creemos que es lo mismo que filosofía de la educación y no es así, ¿no? Una es mucho más como de esencia de algo y la otra es cómo lo aplicamos de manera efectiva. Ahora, a lo largo de las semanas, pues en lo que digamos, nos hemos ido centrando en cosas o elementos que en la educación se presentan, ¿no? Por ejemplo, el lugar del maestro, el lugar de los valores, el tipo de modalidad, eh, por ejemplo, la educación como cultura de desarrollo, digamos, la mentalidad de desarrollo como tal, todas estas cuestiones que van sentando las bases para ir abriéndonos a descubrir el acto educativo. ¿Ok? Y entonces ahora lo que vamos a ver es, vamos a, digamos, sí, lo que quiero es que veamos de una forma más o menos sencilla cuál es la esencia de la educación, ¿no? Ya vimos elementos que intervienen, ahora vamos a ver más o menos de qué trata eso. Y entonces, para eso, okay, vamos a vernos a un Mentimeter. Pueden no meterse directamente o simplemente lo pueden ver en pantalla.
O como la otra vez, creo que la otra vez también les di un Mentimeter. Y básicamente se meten a menti.com y ponen ese código y entonces pueden ir siguiendo, pero pueden no hacerlo y también está bien, o sea, no pasa nada. ¿Ok? De hecho, en esta no hay interacciones, en la otra hacía una que otra pregunta, en esta vez creo que no hago ninguna interacción. Entonces, pues no hay problema si no nos conectamos más que viéndolo por Blackboard. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a ver justamente una perspectiva filosófica que nos permita descubrir cuáles son las causas de la educación. ¿Ok? Y para esto, pues justamente vamos a ver esto que son las 5 causas de la educación. Aquí hay algunos filósofos, creo que, o que han estudiado algo de filosofía. Entonces, quisiera que me dijeran si saben cuáles son las 4 causas de Aristóteles o si alguna vez las han escuchado. O si alguno que no sea filósofo. ¿Sí me están escuchando? ¿Me escuchan o no me escuchan? Ya no sé si me escuchan, pero bueno. Este. Bueno, yo dije, ¿será que me trabé? Pero no, entonces, a ver, si no sabemos bien, no importa. Resulta que Aristóteles es un filósofo muy importante que vivió antes de Cristo, 6 siglos antes de Cristo, y lo que planteaba era que podíamos descubrir cuál es la esencia de algo a partir de 4 causas. Estas 4 causas, eh, digámoslo así, nos permiten analizar de manera metafísica qué es una cosa en sí. No puede ser que puede ser, no sé, por ejemplo, descubrir qué es la política o qué es la familia o qué es tal, ¿no? Y entonces nosotros vamos a aplicar esas 4 causas para analizar qué es la educación, esencialmente. Y por otro lado decimos, oye, a ver, espera, me dijiste que son 4 causas de Aristóteles, entonces, ¿por qué pones 5 causas? ¿Te equivocaste o qué? No, no me equivoqué. Resulta que Santo Tomás de Aquino, que igual y también ya lo hemos escuchado alguna vez, pues Santo Tomás de Aquino lo que hizo fue, digámoslo así, analizar también el tema de la educación y aumentar una causa más, que es la causa ejemplar, ¿no? Aparte de las que dijo Aristóteles, pues esta otra, ¿no? Y con esto, bueno, podemos identificar justamente cuáles son los elementos para identificar lo esencial en la educación. Y, por ejemplo, que también lo vamos a poder identificar en otras modalidades, digámoslo así, no populares o distintas que presenta la educación. Por ejemplo, la educación en línea, ¿no? Que uno dice, sobre todo hoy en día, con pandemia encima, profesores tratando de aprender a enseñar en línea, cuando nunca habían casi que dado un aula virtual en su vida o que nunca habían utilizado alguna herramienta digital para poner materias, pues están aprendiendo como un poco como que a la mala y a la acelerada. Y entonces, muchas veces, yo no sé si ustedes lo ven, ¿no? Yo siento que los profesores lo sentimos más y lo oímos más que digamos, otras personas que se dedican a otras cosas, que casi la educación en línea no es educación. Eh, no sé si alguno de ustedes alguna vez lo haya escuchado, particularmente en este tiempo, pero bueno, puede ser en otro tiempo o no. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Lo han pensado ustedes? Que esto no es educación, pues es lo que toca, es lo que nos acomoda, pero no es educación en sí. Como que hoy no están tan participativos, me siento como que hablando, ¿qué pasó? ¿Están ahí? ¿Cómo? Sí, maestra. Ah, lo escucho a cada rato, dice. Sí, sobre todo si hemos estudiado en línea o dado clase en línea, nos dicen, bueno, pero eso no es educar, eso no es educación casi, ¿no?
Entonces, pero, o sea, ¿por qué? ¿No? Bueno, hay una concepción general que no valía lo mismo, exacto, es como, ¿por? Entonces, justamente la idea es un poco analizar qué es educación y poder, y más bien al final, tratar de identificar, a ver, cosas que ustedes puedan reflexionar sobre esto, acerca particularmente de la modalidad en línea, o puede ser una versión híbrida o de la educación en general, ¿no? Cuando vemos un profe que es muy malo, ¿por qué diríamos que es malo? Esta es la idea de, particularmente, pues esta cuestión de las 5 causas, ¿no? Dice Brenda, sí he escuchado que la educación no sirve porque no aprendes, según porque no hay interacción con personas. Pensaron que yo les ponía atención a mis alumnos por estar, que yo no les ponía atención a mis alumnos por estar a distancia. Claro, a mí me pasa un buen, como bueno, pero eso no es educar. Entonces, con esta frustración que tenemos en el fondo, bueno, obviamente no solamente por frustración, ¿verdad? Pero de hecho podemos analizar que el tema de educación es mucho más amplio que solamente interacción entre personas. Ciertamente, algo que hemos visto y que es algo, a mí, una idea que me parece extraordinaria, que creo que todas las personas deberíamos de tener, es somos personas en desarrollo. Esto es algo que hemos visto en todas las lecturas. Yo creo que es un disco rayado, así de, bueno, a ver, Miss, ¿me puedes poner otra cosa que no sea eso? Pero esto me parece tan esencial para entender no solo la educación, sino en general el desempeño de las personas, ¿no? Cómo las personas van creciendo, precisamente eh, al considerarse pues justamente personas en desarrollo, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, vemos. Ah, sí, 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 sí. ¿Alguien tiene abierto su audio? Lo puede cerrar tantito y ya, si quiere participar, entonces puede abrir el audio, pero ahorita hay como una, eh, digamos, choque de micrófonos. Pues muy bien, a ver, creo que ahorita ya pasó. Ay, ya se me olvidó que les estaba diciendo, pero bueno, esta idea de, esta idea de concebirnos como seres en desarrollo es lo que está en la base justamente de la educación. Creo que es lo primordial y que justamente se entiende más las 5 causas de la educación a partir de esto, de esta idea. Por ejemplo, yo sé que ya se los dije, pero la idea esta de la película de Los Miserables, como una persona que estaba viviendo una situación tan deplorable, de repente llega un maestro a enseñarle que él puede realmente desarrollarse, me parece que eso escenifica en gran medida el lugar del maestro y el lugar de la educación en sí. Y precisamente porque el alumno, aquí como lo vemos en la diapositiva, el alumno tiene un lugar principal en la educación. Y esto no solamente es una cuestión de metodología, como de, claro, porque yo sí tomo, mi metodología es poner al maestro aquí o al alumno allá o tal, sino que en general la educación siempre tiene como centro al educando. Y precisamente por esta cuestión de que es un ser en desarrollo. Todos lo somos, pero bueno, particularmente cuando estamos en la escuela, pues lo que estamos tratando de hacer es mirar las capacidades a desarrollar del alumno. Entonces, bueno, esta misma diapositiva es algo que ustedes van a ver en los videos de la semana, pero yo ahorita, bueno, de hecho yo no les voy a ver todas las diapositivas, pero sí me voy a tener en algunas cosas. Esto lo vamos a ver ya en la semana concreta, ¿ok? Particularmente les explico cómo viene toda la cuestión de Aristóteles y todo esto. Somos seres en desarrollo y esto que decíamos. Ahora, los 5 principios que menciona Aristóteles son exactamente estos que menciono aquí, que son las 4 causas que explican el ser de algo, la esencia de algo. Y esas son causa formal, causa material, causa eficiente y causa final. Y les digo una ahondada por Santo Tomás, que es la causa ejemplar. La causa eficiente tiene
una subcategoría que es causa eficiente coadyuvante. Es como una especie de asistente personal o algo así, digamos, es una imagen que puede ayudar, de justamente el que es central en la educación. Y es que esto va a ser bien interesante. Ahorita vamos a ver cada una. Ay, perdón, estoy en otra. Vamos a ver cada una. Digamos que Aristóteles lo que hace es identificar cómo nosotros podemos, pues, encontrar cuáles son los elementos de una cosa, ¿no? Y dirá, la causa material es básicamente aquello de lo cual surge, pues, una cosa, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vemos el mármol, es con lo que se hace una cosa. La causa formal sería básicamente cuál es literalmente la forma de que va a adquirir ese mármol en una, por supuesto, en una estatua, ¿no? En una obra de arte. Aquí tenemos pues la forma que adquiere es al David de la Biblia, ¿ok? Pudo haber sido una bicicleta, pudo haber adquirido la forma de una mesa, pero no se quedó solo en ser una mesa, sino que no sé, el que ejecutó esa acción le dio la forma del David. Y justo, o sea, no nos podemos quedar nada más en esas dos causas, como la materia y la forma, porque de hecho hay otros elementos, ¿no? Es decir, pero ¿quién le puso esa forma? Etcétera. Entonces, justo vamos con la causa eficiente. ¿Quién fue el que decidió que no fuera una mesa, sino que fuera el David? Y esa es la causa eficiente, es el principio del cambio, el que hace que se transforme la materia hacia aquella forma que nosotros queremos darle, pues, a la materia misma, ¿no? Entonces, en este ejemplo, pues, es Miguel Ángel, ¿no? Porque ¿quién hizo el David? Pues nadie más que Miguel Ángel. Y la última, que es la causa final, ¿qué finalidad tenía pues el David o qué finalidad tiene o qué sentido, qué objetivo tiene pues esta transformación? ¿Ok? Y bueno, en este caso concreto, lo que quería pues Miguel Ángel era representar a David, pero además algo bien interesante, quería representar una imagen de David que no fuera como un enclenque o un chaparrito ahí nada más, como que con chanclitas y ya nada más, sino que incluso totalmente desnudo, era una persona con gran personalidad, que despojado de todo y que solamente tenía un instrumento, una piedrita, ¿no? Podía enfrentarse al Goliat. Esto era lo que quería representar Miguel Ángel con el David, y por eso pues está encuerado, ¿no? No nada más porque le gusta ver, pues, representar el cuerpo, ¿no? Sino porque realmente quería mostrar algo pues como más simbólico. Y entonces vamos a la causa ejemplar. ¿Cuál es la causa ejemplar? Pues se trata de una especie de modelo que, digámoslo así, dirige la acción de, en este caso, de Miguel Ángel, ¿no? Es decir, ¿cómo a Miguel Ángel se le ocurre que podía ser, ¿cómo se llama? David podía ser, el David de la Biblia podía ser musculoso y encuerado y así, ¿no? Pues se le ocurre porque lo vio en un detalle de Leonardo da Vinci. Es decir, él toma este detalle que ustedes pueden ver en pantalla, este detalle lo ve ahí y lo escenifica, digamos que lo toma, lo arrebata, por así decirlo, toma como modelo para su escultura. Sí, claro, así es el David, y con eso yo puedo representar esto otro. Entonces voy a, digamos, moldear el mármol para que represente esto, ¿no? Y entonces con estas 4 causas, que por cierto me falta la causa coadyuvante, pero bueno, lo vamos a ver justamente con el tema de la educación. Con estas 4 causas, que no sé si quedó claro lo que quiere decir Aristóteles, ¿no? Nosotros podemos identificar la razón de ser o la esencia, digamos así, de una estatua a partir de pues estas 4 causas, ¿no? Podemos identificar quién lo hizo, cuál es su finalidad, qué es lo que quería representar, etcétera. Y entonces nosotros vamos a poder identificar, y bueno, eso solamente es una estatua, pero ahora vamos a tratar de analizar qué es la educación a partir de ellas. Y por eso es que, bueno, vamos a ver cuál es la causa material. Y es justamente algo que nosotros hemos dicho a lo largo de todo el curso, casi, que es,
Pues las capacidades humanas que son desarrollables. Si el hombre no fuera desarrollable, es decir, con esta capacidad de crecimiento, de desarrollo, pues entonces simplemente no habría educación, no serviría de nada. Entonces necesitamos justamente la educación porque, y tal cual la necesitamos, y todo el tiempo nos estamos educando, a veces a la mala, a veces a la buena, a través justamente o precisamente porque nuestras facultades no están terminadas, sino que están en potencia, ¿no? Están en posibilidad de mejoría, de desarrollo, de crecimiento. Y por eso es que la causa material de la educación son particularmente las facultades desarrollables del hombre. ¿Ok? Esto es lo que está en potencia, ¿no? Oye, que pues yo doy matemáticas, ¿qué facultades? Ah, pues la capacidad de pensar matemáticamente, de sumar, de restar. Estas capacidades que se aprenden, que se desarrollan. Y eso es lo que yo enseño en esta área, ¿no? Y así, bueno, en todas las áreas, ¿no? En realidad podríamos decir que pues, todo es educable en el hombre. ¿Cuál es la causa formal? O sea, es decir, ¿cuál es la forma o lo que tiene que llegar a pues estas capacidades humanas? Y pues precisamente lo que hemos dicho es que la causa formal de la educación tiene que ver con, digámoslo así, algo que dijimos en algún momento y que lo dije así como que la voluntariedad y dije esta palabrita, pero en el fondo quiere decir que hay un realmente querer, o sea, en la educación, la causa formal del hombre, esto que hemos dicho es algo que lleva, es que el hombre realmente quiera crecer, que haya profundamente en él una búsqueda de desarrollo. Si no, no se va a poder, no se va a poder hacer nada. Eso lo hemos dicho nosotros, ¿no? El alumno simplemente no quiere, no se puede aprender, ¿no? Que yo le haga la tarea, le dé oportunidades, le diga que así, que haga que tal, no se puede. Entonces, justamente la causa formal de la educación trata de este elemento de las facultades ahí están, son lo que se pueden desarrollar, pero la causa formal es que el hombre quiera desarrollarlas, ¿no? Tenga la intención de desarrollarlas. Tal vez esto de quiere se suena como de algo muy caprichoso, pero decir que tenga la intención de desarrollar sus capacidades. Si no hay este elemento en la educación, entonces no podemos hablar de educación. Lo hemos experimentado tantas veces en nuestras clases. Realmente, si el alumno no tiene esta intención, no se puede. Y es una intención del alumno, es una intención del educando. ¿No? Nosotros podemos incluso desarrollar más habilidad de la que nosotros no pensábamos cuando nos enfrentamos a un alumno difícil, pero pues no son nuestras facultades las que están en juego, sino las del alumno, ¿no? Entonces tenemos esta causa formal de la educación que trata sobre este desarrollo, el tener la intención de desarrollo de las facultades. La causa formal, por supuesto que no se trata de nada más un aprendizaje, en un adoctrinamiento, sino en un querer desarrollar. Bueno, les voy a poner ahí el caso de Helen Keller, pero bueno, lo vamos a ver más en el video para que nada más aquí les pongo un tráiler, un pequeño avance de lo que habrá. Pero bueno, ¿qué es la causa eficiente? ¿Y por qué es importante? La causa eficiente yo creo que es la más importante, porque es el agente que produce la educación, ¿ok? Y uno dice, pues claro que es el maestro. Pues no, porque de hecho nosotros podemos ponernos frente al alumno y enseñarle todo lo que queramos, o sea, hablarle como merolico, ponerle las experiencias, ponerle actividades, ponerle el video, ponerle el juego, ponerle tal, y si el alumno simplemente no quiere, no lo hace. Entonces, justamente la causa eficiente de la educación, y esto es algo que tenemos que tener muy en mente al educar, sobre todo cuando tenemos alumnos muy difíciles o que nos las están poniendo muy, muy complicada, que nos hacen sufrir como profesores, es que el alumno es aquel que se desarrolla, ¿no? Y este elemento de se desarrolla. No es algo que
simplemente, digamos, se transmite o simplemente se da, sino que el alumno, de hecho, es aquel el que produce su educación o su desarrollo propio. Ahora dices, bueno, pero entonces el maestro, ¿dónde queda? Ahorita vamos a ver, no se me estresen, ¿no? O sea, el profesor, por supuesto que tiene un lugar muy importante en la educación, pero de hecho no podemos ponerlo digámoslo así, no podemos ponerlo en el lugar del alumno. Y esto ya lo sabemos, es obvio. Pero es decir, el alumno es el que de hecho tiene todos los elementos de la educación y es el que tiene el lugar tan principal que por eso las escuelas a veces cuando o en general cuando los coordinadores o lo que sea, de repente nos exigen así como que el alumno tiene que hacer esto, es decir, pero el alumno no quiere, el alumno no está poniendo su esfuerzo, yo no puedo hacerlo por el alumno, pues en esto, pues, digamos, están faltando a la consideración de lo que realmente significa educar, que es considerar que el alumno tiene el lugar más importante en la educación y no solo como speech, sino realmente porque en él está el que se desarrolle, el mismo alumno. Entonces aquí la causa eficiente es decir, el que está moviendo las facultades, el que está poniendo el esfuerzo básicamente, ¿no? Para que suceda el cambio, suceda el aprendizaje, es el alumno. Eso quiere decir causa eficiente. ¿Ok? Como aquí pongo el ejemplo de el alumno es el que va al gym y baja de peso o fortifica sus músculos, pero no el maestro, aunque le ponga todo enfrente. ¿Ok? Esta es la idea de la eficiente. Ahora, justamente les había dicho antes que había una subcategoría de la causa eficiente. Y es que ya esta se llama causa eficiente coadyuvante, es decir, la ayuda de la causa eficiente. Y en este caso, sí es el maestro. Porque el maestro justamente le pone el ambiente, así como decíamos del cardenal, con Jean Valjean en Los Miserables, pues el maestro le pone el ambiente al alumno para que se desarrolle. Le dice cómo es, cómo tal. Más adelante vamos a ver una analogía del maestro como jardinero. Creo que es una analogía muy adecuada a lo que significa educar, ¿no? Porque no todo en el jardín funciona igual, aunque sea la misma flor. Simplemente le pones el carbón y la flor no quiere salir. O la flor se sigue poniendo amarilla. Es decir, realmente el jardinero está viendo cómo poner un ambiente propicio para cada alumno, digamos, lo ideal es que sea para cada alumno, darle todo el tiempo, a veces la cantidad de alumnos, el tiempo, todas estas cuestiones que nos pide, pues la SEP y todo, se vuelve un poco complicado, pero en general el maestro está viendo cómo puede crear un ambiente propicio para cada alumno, para que se desarrolle él, para que por sus propios medios, digámoslo así, con el ambiente que el maestro ha puesto, el alumno realmente, digámoslo así, crezca, se desarrolle. Por eso la causa eficiente coadyuvante es muy importante, porque aunque digamos que se pone como una subcategoría, en realidad es el que crea todo el ambiente para que se dé de hecho tal aprendizaje, ¿no? Lo podemos pensar, por ejemplo, también en la casa, con nuestros hijos, ¿no? Decir, bueno, a ver, el niño es el que aprende a caminar, ¿no? El que mueve las patitas para hacerlo. Pero no obstante, nosotros ponemos el ambiente, tal vez empezamos a estimular que lo haga, lo empezamos a guiar, lo ponemos con otros amiguitos que lo hacen también, ¿no? Es decir, realmente ponemos ambientes propicios para que él, por sus propios medios, empiece a hacerlo. Lo mismo hablar, ¿no? Le podemos enseñar y enseñar, oye, así se dice, agua, agua, ¿no? Y hasta que el alumno quiere, ¿no? El caso de Helen Keller me parece exacto. También una institución que tiene muchos medios para enseñar, digámoslo así, para propiciar el desarrollo personal, es muy propicio, ¿no? Para el desarrollo del alumno. Es decir, una institución que simplemente, o que salen muchos 10, no significa necesariamente que el alumno se esté desarrollando. El tema de la educación no es solamente un tema de calificación o de desempeño cuantitativo, en sentido de calificaciones o tal, sino en tema de
cómo los alumnos pueden llegar a ser libres, eso que veíamos hace tiempo, ¿no? Cómo pueden llegar a ser ellos mismos, autónomos, que busquen crecer más, que digan, esto no soy tan bueno, voy a seguir, independientemente de una calificación. Entonces, bueno, va por ahí la causa eficiente coadyuvante. En la causa ejemplar, pues también tiene un lugar importante el maestro, porque de hecho nosotros, como vimos, pues con el ejemplo de la estatua, tenemos como una especie de prototipo, una especie de modelo que guía nuestra acción, ¿ok? Entonces el maestro aquí se vuelve una especie de modelo en general los niños, particularmente cuando estamos hablando de niños, se vuelve esto fundamental. Ya cuando vamos creciendo puede ser que no, digamos, el hecho de ser un ejemplo, tal vez deje de tener tanta importancia que marque, digamos, el desarrollo de las personas. De todos modos, siempre es importante. Cuando son niños, los niños están viendo al adulto, lo están tratando de imitar, porque digámoslo así que ellos todavía no saben esto que, no saben cómo ser, esto que dice Morán de la condición humana, ¿no? Están descubriéndolo, casi que incluso desde la panza de la mamá, los niños ya están casi que aprendiendo, por así decir, acerca de las reacciones, cuando son chiquitos, sobre todo más. Tanto que pues uno ve cómo reacciona la mamá con las reacciones del niño, lo cual es muy, muy interesante pues de analizar, ¿no? Entonces, lo que nos enseña este tipo de ejemplos es que justamente los niños nos están viendo, también los adolescentes, aunque ellos no lo vean tanto, nos están viendo también como ejemplo. Entonces, justamente el maestro se vuelve una especie de ejemplo, no solo del pensamiento concreto. En esta semana, no, en el anterior creo que les puse algo así de nuestros hábitos, digamos, el maestro enseña por medio de hábitos, ¿cierto? Y no solamente se trata de, digámoslo así, hábitos morales, sino que también nos enseñan cómo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el deportes, creo que aquí hay varios que enseñan deportes. Algunos están viendo cómo mover los pies para pegarle bien a la pelota, o cómo mover los brazos para hacer adecuadamente tal movimiento, o bailar así, o bailar así. Con matemáticas están viendo cómo el maestro lo hace para hacerlo también. Con la literatura, cómo se lee para tal, o cómo se analiza el texto para que ellos también lo hagan. Se vuelven un modelo de pensamiento concreto del área que están estudiando, pero también un modelo de condición humana. Es decir, se muestran como humanos, ¿no? Pues el adulto ya se desenvuelve, toma decisiones, regaña, no regaña, permite que se hagan ciertas cosas, no permite esas cosas. Pues, suponiendo que alguien dice una grosería o suponiendo que alguien le pega al otro, ahí el maestro está también enseñando qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. A partir de las cosas que hace, que no tienen tanto que ver con su materia, también enseña sobre condición humana. Si se deja corromper con un regalo para póngame 10 o lo que sea, nos está enseñando algo sobre condición humana. Y esto es muy importante para la formación de la persona, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vemos es que justamente pues el maestro tiene un lugar muy importante. O sea, no solamente es como que, bueno, como que medio sí, porque no, o sea, es súper importante porque justamente crea el ambiente para que el alumno se desarrolle, y también se vuelve un ejemplo de cómo desarrollarse en cierta área concreta que está enseñando el maestro, pero también en la condición humana. Y por último, la causa final. La causa final es justamente el objetivo, digamos, de la educación. Y esto nos lleva justamente a concebir lo que es el hombre, porque si nosotros nada más pensamos en un desarrollo por desarrollo de las facultades humanas, pues se vuelve un sinsentido, ¿no? Es decir, ok, pero ¿para qué? ¿No? Nada más pierdo mi tiempo, nada más porque sí, pues no parece tener sentido eso. Entonces, la causa final de la educación es particularmente eso que un poco mencionábamos al principio, ¿no? Es decir,
lo que necesitamos. ¿Por qué están desarrolladas para qué desarrollar las habilidades humanas, las capacidades humanas, para que el hombre sea libre? Para esto, en el fondo. Es decir, para que piense con mayor libertad, para que comprenda las cosas mejor, tome mejores decisiones de vida o de un área concreta de ya sea en su trabajo, lo que sea. Es decir, en el fondo tiene una cuestión de vivir bien, ¿ok? ¿Y esto qué implica? Que hay un desarrollo a la disposición al bien, al pensar correctamente y, por supuesto, a disponerse a hacer las cosas bien, ¿no? A ver, voy a prender la luz, voy. Entonces, pues tenemos las 4 causas, bueno, en realidad son 6. Puse 5 porque son realmente las 4 de Aristóteles, la causa ejemplar, pero bueno, tenemos la subcategoría que es la causa eficiente coadyuvante. Y estas 4 básicamente nos permiten identificar, pues básicamente qué es la educación y para qué sirve. Que eso yo creo que es la pregunta, digamos, del millón. No, o sea, es decir, en el fondo como, ¿para qué vamos a la escuela? O sea, ¿por qué es importante estudiar? Y esto es algo que se ha puesto mucho de moda últimamente, ¿no? ¿Para qué estudiar si yo nada más puedo meter un negocio y lo que sea? Es decir, no es en sí el estudiar. Obviamente hay que estudiar y obviamente hay que aprender cosas, que leer o, no sé, hacer prácticas. Claro que hay que hacerlo, es parte de, pero ¿para qué? Pues para que entonces nosotros desarrollemos estas facultades que en el fondo nos permiten ser libres o que son parte del proceso de la libertad del hombre. Ese es el fondo de la educación. Por eso la educación no se puede entender, o más bien, una cultura sana, una cultura de bien, una cultura de paz, no se puede entender sin la educación. Simplemente no se entiende, porque la paz y la cultura se desarrollan como el hombre mismo. Y la libertad también es algo que no simplemente, pues yo nací libre y ya, sino que tú vas trabajando, digámoslo así, a lo largo de tu vida, tus facultades, tu propia forma de ser, para llegar a ser, digámoslo así, libre, ¿no? O a estar siendo libre, ¿ok? Obviamente con sus, pues, acepciones, por decir, en el fondo lo que queremos todos es ser felices, ser lo que queremos, digamos así, ser aquello en lo que nuestro corazón palpita, ¿no? Que amamos dar clase, o que amamos enseñar, o que amamos pintar, o que amamos jugar algo, es decir, cuando nosotros lo hacemos de la mejor manera y vamos desarrollándonos en esa área, vamos descubriendo justamente cómo nos sentimos tan contentos, nos sentimos en paz cuando realizamos esto. Y esto se ha dado, es decir, este desarrollo justamente se ha dado en el aprendizaje, ¿no? Entonces, justamente con estas causas lo que trato de hacer es identificar la esencia de la educación y que nos permita, pues, identificar, por ejemplo, el tema de que decíamos al principio, y ahora, bueno, la, la presentación continúa, ¿no? Pero, bueno, ahorita le voy a parar a la presentación. La demás lo vamos a ver pues más en las semanas concretas de esta, que son las siguientes 2 semanas, o sea, la semana 11 y la semana 12. Pero bueno, aquí lo voy a detener y yo lo que quisiera reflexionar un poco y que quisiera que ustedes me compartieran es sobre, primero, si entendimos las causas de la educación que explicamos ahorita, si tenemos alguna duda, si alguna no quedó tan clara, al menos díganme que sí o que no en el chat para que yo me oriente un poco. O si quieren abrir su micrófono y compartir algo, claro que sí. Sí, maestra. Sí. ¿Sí se oye? Sí, 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 sí se escucha. Sí, puse mucha atención y yo todo esto lo vinculo a la lectura que realizamos de las preguntas sobre Platón,
porque efectivamente habla de las causas y retomo como ejemplo que, por ejemplo, Aristóteles, pues obviamente fue discípulo de Platón. Entonces, pues como usted decía atinadamente, nosotros también somos una causa ejemplar para nuestros alumnos, para nuestro contexto inmediato, y también me queda claro que la causa eficiente, pues también debe ser algo muy concreto. Y finalmente, en la causa final, por ejemplo, pues también dice que debemos tener una facultad de la cosa, y esta facultad debe desarrollar a las personas para alcanzar la libertad, pero no, yo lo entiendo como una libertad en todo el aspecto humano, no confundirlo con un libertinaje. Y esto implica desarrollar la disposición al bien común, ejercitando el cúmulo de voluntades y sobre todo tener la disposición, porque, bueno, no, a lo mejor es malo hablar de los ausentes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo veo aquí en esta clase, veo la galería de famosos y pues veo que varios, bueno, que somos varios famosos, pero en la clase, pues ahorita lo estamos, lo estoy viendo. Y tan es así que inclusive pues, pues se me complica un poco también realizar, por ejemplo, la tarea ahorita en el foro, porque observaba yo que nada más dos compañeros y un servidor, hasta el día de hoy y hasta hace rato habíamos realizado la tarea, entonces tenemos todas las herramientas, tenemos todas las facilidades para realizarlo, pero cuando también a veces no hay esa voluntad, esa disposición para corresponder a los demás, pues también a los demás se nos es imposible completar este trabajo, ¿no? Entonces, que me disculpen nuevamente los ausentes, pero creo que también estamos inmersos y a veces la libertad o la no libertad de los demás, pues influye en nosotros, ¿no? Sí. Entonces, sí me queda claro. Me gusta mucho la lectura, inclusive cómo usted la fue relatando también, y es muy agradable cómo va sacando los puntos esenciales de Platón Ah, y Aristóteles. qué bueno que te gustó y que te sirvió para, pues, para estudiar. Este, muy bien, pues sí, es un poco complicado ese tema, Javier, porque resulta que muchos tienen acceso a internet hasta a veces solamente hasta el sábado. Entonces, pues sí, a veces sucede estas cuestiones, ¿no? O, digamos, tienen familia, lo que sea, entonces, pues es una de las cosas que tenemos que considerar, pero bueno. Pero bueno, también gracias por compartirlo. A ver, dice Brenda, hubo un recordatorio de lo visto y ahorita con las causas de la educación, pues veo que la finalidad es el desarrollo humano. Excelente. Justamente eso, Brenda. A ver, ahora vamos a ver, voy a plantear una cuestión, ¿ok? Y la idea, habiendo visto las causas, de todos modos, en la semana 11 y 12 vamos a profundizar en estas causas. Les digo, yo les hice unos videitos que ustedes van a poder visualizar y, digamos, repetir todas las veces que quieran. Pero ahora lo que quiero que analicemos particularmente es, por ejemplo, la modalidad en línea. ¿Alguien me puede decir cómo cree que utilizando las causas de la educación que acabamos de ver, cómo es que se puede justificar que la educación en línea de hecho sí es una forma de educación? A ver, les voy recordando un poco como para hacer repaso, es decir, la causa material son las facultades humanas, ¿ok? La causa formal es la voluntabilidad del hombre, que ya dijimos tener la intención bueno, la voluntabilidad del educando a aprender o a desarrollar estas facultades. La causa eficiente, pues, es el educando, no el maestro. Y la finalidad es, pues, la libertad humana, ¿no? Ahora, el maestro, en realidad, funge su función como causa eficiente coadyuvante, es decir, como una especie de ayuda y como ejemplo. Entonces, ¿cómo puede ser
que la educación en línea, de hecho, cumpla estas, digámoslo así, estas causas. ¿Quién me quiere decir? Si quieres lo pensamos un poquito. Sí, Brandon. Maestra, buenas tardes, noches ya. Pues yo en lo particular considero que es como que una correlación entre el educador y el educando, ¿no? O sea, como que es una parte en el desarrollo del educando en la que él tiene que tener ese interés, esas ganas de aprender, pero también debe tener o recibir la orientación de una persona. Creo que lo estamos recibiendo por parte de usted y en lo particular, bueno, como le mencionaba al inicio, me decían, pero no vas a aprender igual, no es lo mismo, no vale. Entonces, me estoy dando cuenta que sí es un aprendizaje realmente significativo, que a veces a lo mejor llevamos trabajo muy acompañado por parte de usted mediante los videos, mediante dudas, aclaraciones que nosotros podemos aportar o proponer dentro de los foros. Creo que sí es esa relación y de hecho yo así lo siento, ¿no? También quería mencionar que no nada más es en nosotros los docentes, esa, ese proceso de enseñanza, ¿no? Que nada más nosotros podemos enseñar, no. Yo considero que nosotros desde chiquitos, nuestros padres tienen esa interacción y tienen ese proceso de enseñanza con nosotros, desde la forma de hablar, nosotros al observar vamos aprendiendo cosas. Yo tengo un hijo, como les mencionaba, de 1 año y medio ya casi, y realmente es demasiado hiperactivo, pero también muy inteligente y aprende de las cosas que observa. Ni siquiera le decimos esto es así o esto es asá, ¿no? Él simplemente ve y así lo hace. Entonces creo que puedo relacionar estas causas con el desarrollo o con la conexión entre el alumno y el maestro. Excelente, muy bien, pues muchas gracias por compartirlo. Pues ciertamente como dices, o sea, yo creo que justo, yo creo que si tenemos hijos, bueno, yo particularmente no tengo hijos, pero si tenemos hijos, podemos darnos cuenta que justamente aplican estas causas, ¿no? Y que son los papás son los primeros maestros, por así decir, de los alumnos, bueno, de los educandos, ¿no? De educando que se entiende como en términos de fuera de la escuela también, pues, eso es un término más amplio que solamente alumno de una escuela, pues. Y que los niños están, digámoslo así, son una plastilina, o sea, aprenden, y una plastilina y una esponja, juntos, absorben todo y aprenden tan rápido, ¿no? Hacer formas que tú no te imaginabas que pudieran desarrollar. Incluso hay cosas que te dicen niños muy chiquitos y tú dices, wow, o sea, ¿cuántos años tienes, niño, no? Sí, lo que nos muestran justamente es que van desarrollando sus capacidades y que ese ambiente en el que viven permite tal desarrollo. O sea, justamente los papás, ¿no? O los abuelos, o los tíos, o lo que sea, y la escuela puede ayudar también. O sea, el ideal del mundo sería que los papás y los maestros trabajaran en conjunto para que pues, las personas se desarrollaran propiamente. Entonces, ese es el objetivo. Por eso no podemos solamente pensar en educación, claro, en la escuela, ¿no? Y ya, y solamente la primaria, ¿no? O sea, sería absurdo. Más bien pensar justamente en eso que hemos dicho de los aprendices eternos, ¿no? Porque todo el tiempo, desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos en desarrollo. O sea, si nosotros en algún momento de nuestra vida dijimos, ya no podemos hacer nada más, ya nos estancamos. Más bien hay que seguir pensando que somos como, en gran medida como esos niños, ¿no? Que seguimos en términos de desarrollo. Y bueno, que en todas estas cuestiones siempre tenemos un lugar central. Si nosotros nos pensamos a nosotros mismos como los educandos, entonces nosotros tenemos estas facultades que se desarrollan, no importa la edad que tengas, que si tienes 3 meses o que si tienes 80 años, no importa.
sigues teniendo esta capacidad de desarrollarte. Tal vez de repente ya no te desarrollas tan rápido como cuando niño, por supuesto, pero sigues teniendo esta capacidad de desarrollo, sigues teniendo esta causa material, ¿no? Luego, tienes que querer aprender, ¿no? ¿Cuántas veces? O sea, mi abuelito, yo sé que creo que ya les conté esta historia, pero mi abuelito aprendió a tocar la guitarra a los 80 años. A los 80, abuelo, ¿cómo para qué? Pues quiero hacerlo, siempre lo he querido hacer, porque es decir, nada, un poco como, si yo realmente tengo la intención de desarrollar estas facultades, es muy probable que se dé. Tal vez no me vuelva el mejor guitarrista del mundo, pero lo voy a desarrollar, ¿no? Y así en cualquier área de estudio, ¿no? Por supuesto que ya si te quieres, o sea, abuelito, oye, ya no te puedes volver el guitarrista principal de la orquesta, pues, o sea, ya ahí sí ya hay limitaciones de espacio-tiempo, pues, pero así. Y ahora, oye, que el maestro lo desarrolló por él, no, él fue la causa eficiente. Realmente el niño es el que empieza a desarrollar las ideas, empieza a concebir palabras, empieza a desarrollar movimientos, ¿no? Es decir, realmente él es el que hace este desarrollo. Y además, en la medida en lo que lo va haciendo cada vez más, se va volviendo como más autónomo, ¿no? Más libre. Exacto, el ejemplo del estudiante, una película muy bonita, ¿no? También, hablando de ese estilo, también no sé si vieron la de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es una película que un señor empieza a trabajar ya muy grande. No, se me olvidó. El Residente o algo así se llama. Pero bueno, también está muy bonita y justamente habla de eso, no solo en temas de educación como tal, como en la del estudiante, sino en cualquier área de estudio, ¿no? O de desarrollo. Y ahora, el maestro o el papá o la institución justamente juegan ese de, te voy a crear un ambiente para que tú te desarrolles. O sea, si el niño de repente puede hablar es porque tú le estás creando un ambiente en el que tiene la seguridad para decir lo que piensa, gesticular aunque se equivoque, si realmente hay un ambiente propicio para que él se desarrolle. Él es el que empieza a gesticular las palabras, ¿no? Con un niño es muy claro, pero en cualquier edad pasa esto, ¿no? Y bueno, justamente va sentando como que las guías, ¿no? Que va poniendo, oye, haz esta plana, oye, a ver, di esto, o mueve así la lengua, te va enseñando cómo, ¿no? El maestro o el papá son los que enseñan el cómo concreto. Y entonces, por eso es que en la casa, en la escuela, en cualquier ambiente, nosotros podemos, de hecho, encontrar, pues, estas causas. Ahora, ¿qué pasa en la educación en línea? Resulta que si nosotros pensamos que la educación es solamente, digámoslo así, el elemento principal es que somos seres sociales y que tenemos que interactuar de manera presencial, ya rompimos con cualquier tipo de educación que no sea, pues justamente algo de presencial o la clase tradicional, ¿cierto? Sin embargo, la educación en línea a mí me parece que digámoslo así, nos hace caer en la cuenta de cuál es la esencia real de la educación. No porque sea la mejor, la única que... No es ese sentido, sino no menospreciarla, porque justamente nos toca a las personas que tenemos alguna relación con esto, que nos menosprecian. Y esto un poco como que uno dice, ¿es en serio tan así, no? Sobre todo porque tenemos experiencias que son muy positivas. Entonces, la idea aquí es decir, ¿qué pasa en la educación en línea? Pues el educando es el que, de hecho, muestra que realmente quiere. Por así decirlo, o sea, ustedes pueden contarme sus experiencias. Yo misma he estudiado la maestría en línea, de hecho ya voy a estudiar también, bueno, estoy estudiando el doctorado también semipresencial, pero es básicamente en línea. Entonces, pues nuestras experiencias pueden ser justamente de me he descubierto con las ganas de seguir desarrollándome y este ha sido el medio para tal, ¿no? Para hacerlo. Entonces, hay una voluntariedad específica de desarrollar estas habilidades concretas. Entonces, digámoslo así, en la educación en línea descubrimos que hay facultades a desarrollar que el alumno quiere desarrollar, particularmente estas dos, ¿no? Y ahora, justamente se pone en el lugar, ahorita te doy la palabra, Hugo, voy.
justamente se pone, digámoslo así, de manera enfocada, que el alumno es el que lee los artículos, ve los videos, tiene que comprender y tiene que desarrollar las actividades, tiene que hacer las preguntas al maestro, se tiene que tal, es decir, él está desarrollando sus actividades, está en el centro de todo, porque él está tal cual, pues haciendo, digámoslo así, todo, ¿no? Y por eso a veces se siente como que, bueno, ¿y el maestro qué hace o para qué pagas? Y pues porque el maestro lo que está haciendo es poner todos los materiales ahí, todo el ambiente posible para que el alumno, de hecho, asimile la información, la comprenda tal. Y esto en el fondo, ¿qué se va a lograr? Ah, pues que yo aplique mejor no sé, por ejemplo, ¿no? Que yo innove en clase, que yo pueda desarrollar mejor mis habilidades de profesor. Es decir, en el fondo que yo haga lo que yo amo hacer de mejor manera. ¿Sale? Entonces, la educación en línea nos hace, digamos así, asentar justamente cuál es la esencia de la educación. Oye, que es muy bueno que haya interacción social, por supuesto. Hay medios para hacerlo. No es igual que en la presencial. Hay otro tipo de elementos, claro que sí, y esto se tiene que considerar, pero como esencia de la educación sigue estando ahí, ¿no? Y a mí me parece que puede ser que a veces les toque como, pues no sé, no tanta relación o lo que sea, pero en general el maestro también puede tener una relación incluso eh, más cercana con los alumnos, puede fijarse más en ellos, se acuerda más de los trabajos, yo siento cuando es en línea, ¿no? Que a veces cuando compartes tanto, 30 horas con el alumno y a veces ni te acuerdas de su nombre, ¿no? No siempre pasa, a veces sí, pero en general encuentras pues estas situaciones. Entonces, a ver, Javier, te doy la palabra. Sí, maestra. Pues sí, como lo comentaba el compañero, yo creo que también es desarrollar un proceso. Nosotros, bueno, yo lo pongo como ejemplo porque ya desafortunadamente ya no doy clases de hace 4 años a la fecha, pero pues es bonito. A mí me lo extraño dar y tener ese vínculo, a lo mejor de manera presencial con los alumnos, pero pues yo lo pongo como ejemplo ahorita en la pandemia que estamos viviendo. A veces yo me pongo a pensar cómo hacerle con por ejemplo, los niños ahorita que van a entrar a primer grado. ¿Por qué? Porque pues ellos no están tan enfocados en la tecnología o les está costando adquirir el proceso de lectoescritura y pues no están familiarizados con estos aspectos. ¿Quiénes serían en este caso la causa ejemplar con ellos? Pues los mismos padres de familia que los tienen ahí como guías, como maestros, y en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues ¿quiénes hace atractiva las actividades? Los mismos padres de familia o nosotros. Decía el compañero, ¿por qué no se van a interesar o por qué tienen esa mala experiencia algunos compañeros que digan, es que no es lo mismo, no es lo mismo aprender? Pues no es lo mismo porque también ellos o los que se dirigen hacia esa postura, pues no tienen la experiencia o el bagaje cultural de haber leído, de haber compartido, de haber comprendido un texto y de saber puntualizar, porque eso es algo muy importante que lo debemos saber realizar, sacar las ideas principales, identificar quién lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo, cómo lo dijo, con qué intención lo dijo. Entonces, es algo bueno, rescatable, inclusive a veces yo lo siento que, lo he dicho así, la educación en línea no es para cualquier persona, o sea, debemos estar preparados, aptos para cuando de veras tengamos esa intención de participar. También lo decía la compañera Brenda, es voluntad, tener esa disposición para seguir aprendiendo y seguir en desarrollo, en constante aprendizaje. Y yo a veces hay unas frases por ahí que dicen que en cuanto más sabe uno, pues más se vuelve uno más ignorante, porque quiero no saber y quiero descubrir más cosas. Y es que es la verdad, y a veces dicen que inclusive la realidad, o entre más sabes, más te duele conocer los aspectos de los que estamos pasando, porque más conoces y más te interesas y más te metes a profundizar y a intercambiar puntos de vista con alguien que tiene esa misma intención de seguirse cultivando. Y lo veíamos ahorita con el ejercicio. A mí me gustó mucho el ejercicio ahorita del manifiesto. ¿Cómo va a ser atractiva tu universidad en el supuesto si, por ejemplo, no ofreces algo innovador,
algo característico de tu institución, de ser la mejor, de tener un acercamiento con los estudiantes, ¿no? Es un vínculo que debemos fortalecer entre, por ejemplo, ahorita, bueno, yo lo hablo en mi experiencia con alumnos, con padres de familia, con mis compañeros, de invitarlos a profesionalizarse, y también yo como director, pues también debo participar como liderazgo, no imponiendo las cosas, sino haciéndoles ver que es una realidad, es una necesidad que tenemos y que debemos, porque pues las exigencias del mundo pues así nos los están pidiendo. Entonces es una experiencia que sin haberla planificado, la pandemia pues se nos vino a dar, es un buen ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Y yo los aconsejo a mis compañeros, debemos diseñar, sentarnos a planificar y diseñar una serie de actividades, pocas, concretas, pero atractivas, que al mismo alumno le genere decir, me voy a sentar a mi clase con Zoom, por ejemplo, con mi maestro, y voy a empezar mi clase y voy a aprender por este medio, ¿no? Porque pues no vamos a aprender en una clase, pero pues es la dinámica de estar en constante repetición y ejercitándolo, pues lo vamos a poder realizar. Para nosotros es más fácil porque ya estamos en otro nivel, ya es un poco más práctico y ya donde realmente si no queremos, pues es porque de veras no queremos hacer las cosas. Entonces, hay que ir, yo creo que en las causas que señala Aristóteles, pues en la causa ejemplar, en la causa eficiente, final, material, pues también nosotros debemos atender esos procesos naturales que hay que fortalecerlos e irlos identificando con cada uno de nuestros alumnos. Y en este caso, por ejemplo, que pone el ejemplo del manifiesto, pues hay que ponernos en los zapatos de los demás. Sí, no, ciertamente, pues muchas gracias por ciertamente tienes toda la razón. Justo tenemos que pensar en, en que los tiempos actuales justamente nos van a exigir tal vez más tecnología o más educación en línea. Y yo creo que justo rescatar esto que dices al final de el maestro tiene un lugar especial de crear un ambiente propicio, ¿no? A veces creemos, o a veces quienes no están dentro de lo que significa educar en línea, por ejemplo, en la misma UPAEP, los profesores que damos clases en línea, a veces, un día nos pusimos a platicar en un Zoom y decíamos, estamos tan frustrados porque hay profesores que en su vida habían dado clases en línea, de repente así como, claro, dar clases en línea es súper fácil, prendes la compu, das tu clase y te vas y tú dices, no manches, no, la prueba así de, Dios mío. Entonces, demasiado, híjole, demasiado que aprender, ¿no? Y esto que tú dices, se necesita planear, necesitas planear muchísimo para dar una clase en línea. Buena. El punto es, puedes dar una clase donde sea, es más, te puedes parar frente a un salón presencial y dar una clase pésima, lo mismo que hacer una clase en línea y darla mal. El punto es, ¿qué tipo de causa eficiente, coadyuvante estás haciendo? ¿Realmente estás dando los elementos para que tus objetivos de desarrollo de facultades se estén dando o no estás haciendo eso? Porque ese es nuestro objetivo como maestros o como papás, digamos ya llevándolo a los dos ámbitos, estamos desarrollando personas y qué estoy haciendo. Y en el segundo plano, o sea, primero, ¿cómo estoy haciendo que mis objetivos de educación realmente se estén dando? Porque ese es mi papel como maestro, en primer lugar, ¿no? O sea, sí, claro que, digamos, el centro es el alumno y él se tiene que desarrollar, pero ¿qué estoy haciendo para que esto realmente se dé? Y aquí entra, por ejemplo, las teorías de la educación y cómo realmente podemos aplicar metodologías efectivas, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado también podemos ser esto que decíamos y que no es menos importante, cómo somos ejemplos de condición humana. Es decir, cómo realmente estamos siendo como personas y qué transmitimos, ya sea en nuestras retroalimentaciones, en los correos, en los anuncios generales, incluso en cómo nos ponemos frente a clase, ¿no? Es decir, en general, nuestra presencia transmite humanidad y qué tipo de actitud estamos transmitiendo. Entonces es bien importante también fijarnos en esto.
qué tipo de cosas enseñamos que son, digámoslo así, más allá de nuestra clase, ¿no? Que no son específicamente del pensamiento. Entonces, a partir de esto, lo que quiero que identifiquemos, o cuál es el objetivo de esto, o sea, no solamente es aprendernos que la causa material, que la causa formal, por supuesto que si se lo aprenden, pues muy bien, pero más allá de eso, es identificar justamente qué es educar. Y el educar es justamente hacer que el alumno o que el educando se desarrolle para su propio bien, para su libertad. Esto es lo fundamental de las causas de la educación. ¿Y qué papel tengo yo como profesor? Pues hacer un ambiente propicio para que este desarrollo efectivamente se dé. Ese es nuestro objetivo, que es importante, para nada sencillo. Les digo, es como un jardín, que esta analogía la vamos a ver más adelante. Es como un jardín, yo tengo que hacer que las flores floreen, pero ¿saben lo difícil que es que una planta no se muera? Realmente es muy difícil. Entonces, tenemos que aprender de tierra, de sol, de sombras, de abonos, de un montón de cómo se pueden juntar plantas con otras o debajo de dónde las podemos poner, es decir, crear ambientes propicios para que de hecho den frutos estas plantas, bueno, pensando en la analogía, lo mismo con los alumnos, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacer esto propicio? Entonces, nuestro lugar no es irrelevante solamente porque estamos ahí solamente perdidos en una subcategoría, sino que aunque estamos ahí, es muy importante, porque es justamente, digamos, la esencia, es la tierra fértil por la cual el alumno, de hecho, puede desarrollar sus facultades, ¿no? Entonces, el sentido no es decir el maestro no importa, sino importa muchísimo, pero el centro es el alumno. Importa muchísimo, pero el centro es el alumno, ¿no? Esta es como que la idea de que vamos a ir trabajando estas 2 semanas siguientes. Nada más voy a leer lo que me escribieron ahorita en el chat. Dice, por cierto, la película es que leí el estudiante. La película sale Anne Hathaway, no sé si se acuerdan y ya me acordé. Se llama El pasante de moda. También me pareció una película muy interesante que trata justo sobre cómo una persona, incluso como, o sea, ya ayudó o tal, y siente que ya no tiene nada más que hacer y de repente se pone a buscar trabajo así de pasante, literalmente como de pues, servicio social, ¿haz cuenta? Y bueno, es una película muy interesante. El punto es que, bueno, pero más bonito es el estudiante, por cierto. Dice Elizabeth, una de las características que considero son muy importantes es tener autonomía excelente y ganas de aprender algo más. Y eso es algo que tenemos que transmitir a nuestros alumnos, ¿no? Así de, maestro, a ver a qué hora me enseñas más cosas, sino a ver cómo yo puedo aprender más. Incluso a esos alumnos le exigen más al maestro de, enséñanos más esto, y decir el maestro de, pero eso es muy bueno, es muy positivo. Es el presente el maestro, ¿no? Muy bien. Luego, Brandon, yo considero que la educación en línea nos convierte en buena parte autodidactas, exacto. Nos convierte en esto de querer seguir aprendiendo a pesar de todo y buscar los medios para seguir aprendiendo, ¿no? Buscando maestros que tal vez no estén en la categoría, digámoslo así, de educación formal en una escuela, pero como que nos hace abrir el panorama de qué cosas podemos aprender independientemente de esto, ¿no? Por ejemplo, yo encuentro que muchos alumnos empiezan a leer más. ¿Por qué? Porque de hecho los libros son una especie de causa eficiente coadyuvante para comprender cosas. Entonces, como quiero aprender esto, bueno, voy a ir a esto, o voy a ver este video de YouTube. Son ciertas ayudas que nos permiten ir mejorando, ¿no? Lo de las mariposas, ok, muy bien. Otra recomendación, esa yo no la he visto, pero bueno, la voy a aumentar a mi lista de películas por ver. Luego, dice, debemos aplicarnos un poco más, por así decirlo, si es esto, ponerse fechas, ponerse límites, a veces hasta se nos pasa, ¿no? Que en lo que te acostumbras. Brenda, voluntariedad es lo que necesita un estudiante en línea y creación de hábitos de estudio, excelente. Vamos trabajando a nuestro ritmo y nos conviene exactamente. Ya luego uno al estudiante en línea ya le cuesta volver a una cuestión normal. Dice, como maestros es más trabajoso realizar clases en línea que de manera presencial. Sí, completamente. O sea, requieres preparar más porque además no tienes el pizarrón, que eso te da mucha ayuda. Es un pizarrón distinto porque es escribir ahí con el... O sea, es complicado, es muy diferente, tienes que pensar diferente en la clase y así. Pero bueno, hice el experimento, digamos así, o el análisis mental
de la educación en línea precisamente para que un poco reforcemos esta idea de que es educación, que me parece que con la educación en línea lo podemos ver. O reflexionar más a fondo, pero en general, en cualquier tipo de educación, no que la educación presencial no tenga las características o las causas de la educación, también las tiene. Se aplican distinto tal vez, pero digamos, la tierra fértil es distinta, ¿no? Te desarrolla ciertas habilidades y por supuesto que debes realmente querer, porque si no, simplemente no abres la compu y no estudias. Eh, ya estoy imaginando cómo van a ser, ya sé, lo piensas demasiado antes. Eso es algo muy curioso de la educación en línea. Pero bueno, también es ir disfrutando también de ir haciéndolo. Te dan también más estructura como profesor. Y bueno, ahora les voy a decir que va a haber el lunes. Lo que vamos a hacer es, yo les voy a habilitar 2 semanas al mismo tiempo. Tampoco es que haya demasiado más que hacer. Vamos a ver unos videos que justamente voy a volver a explicar estas causas de la educación. Obviamente me voy a detener más, voy a dar más contexto. Ahorita nada más vi una pincelada, pero bueno, ya nos van a caer muchos 20 cuando lo veamos, porque a veces hay cosas que tal vez se me van en un video o lo que sea. Entonces, pues bueno, esta clase pues ayudó a tal vez a sentar estas cosas, ¿no? Y bueno, también les voy a habilitar la 12 y vamos a tener que hacer unos cuestionarios por semana, como o sea, a partir de los videos les hago unos cuestionarios, uno por la semana 11 y otro por la semana 12, pero además vamos a tener que hacer un ensayo. Un ensayo en el que expliquemos lo que es la educación a partir de las causas, pero a partir de lo que hemos visto, es decir, ¿cuál es la esencia de la educación? Si quieren pueden analizar un caso, pueden hacer, digamos, tienen un poco de libertad en lo que escriban, pero el punto es analizar cuál es la esencia de la educación, que ese es digamos, el sentido de esta clase, ¿no? Y eso se los voy a habilitar desde el lunes, pero la entrega es dentro de 2 semanas, o sea, el domingo que le sigue, al que le sigue. Pues porque como es un trabajo como que requiere mucha más reflexión, mucho más tiempo, incluso tal vez hasta quieran investigar, leer lo que sea, entonces les doy más tiempo para realizarla. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Bien? Sí, ya se me están durmiendo. La, Ya. las, Sí, Maestra, perdón. las dos, o sea, no se va a cerrar ahorita. En 8 días no se cierra Ah, las actividades de la semana que viene, ¿no? O haz sea, de cuenta, no, la no, semana como que no, 11. no entendí muy. Ya. Haz de cuenta que te voy a abrir la Ajá, semana 11. la- Si empieza la semana ajá, 11, ¿no? Vamos a ver las causas, digamos, las 2 primeras causas que va a ser la material y la formal. Y les voy a hacer un cuestionario. Eso se va a mantener abierto, pero la fecha de vencimiento va a ser el próximo domingo, que es como, ay, ahorita les digo qué día es, 26 de julio. O sea, la semana 11 como si fuera una semana normal. Pero digamos, lo extra va a ser que yo les voy a habilitar la semana 12 desde este lunes. O sea, desde pasado mañana les voy a habilitar la 12, aunque el 12, o sea, de la semana 12, la fecha de vencimiento es hasta el 2 de agosto. ¿Ok? O sea, en realidad, lo único que cambia es que pueden visualizar el material antes, aunque las semanas siguen teniendo su propia semana de normalidad, ¿no? Creo que sí quedó claro o no, Javier. sí, Va. ya, ya, Bien, ya, ya, o sea, van a estar abiertas las dos semanas y durante esos dos podemos hacer, o sea, tenemos el espacio para hacer tanto el ensayo, que es el más complejo, digamos, y las actividades de la semana que viene. excelente, exactamente eso. Entonces pueden estudiar todo en la misma semana y lo entregan antes y se vale. Ahora, lo que no puedes hacer es entregar el cuestionario tarde. Bueno, sí puedes, pero pues te afecta, ¿no? En la temporalidad. Y pues eso es todo, chicos. No sé si quieren compartir algo más, decir algo, no sé.
¿Tú creo? No, maestra, no. Ah, bueno. Bueno, pues solo recuerden que la próxima aula virtual es en la semana 14, que ya es la última. Y bueno, vamos a analizar las últimas dos cosas. O sea, realmente falta un mes para eso, pero bueno, como es la siguiente, pues lo tengo que decir ahora. Y yo creo que como ya pasó mucho de la primera aula ahorita, siento que pasó una eternidad y como que ni nos vimos y ahora lo vamos a sentir muy pronto, pero bueno, va a ser la próxima, va a ser en un mes, igual a la misma hora, todo normal, ¿sale? Y vamos a trabajar pues los últimos temas que vamos a ver, que es básicamente como plan de vida y plan de trabajo en la aula de clase. ¿Sale? Y bueno, cualquier otra duda de cualquier semana se puede hacer, no importa. ¿Sale? Muy bien. Pues yo creo que De eso es acuerdo, todo. sí, de acuerdo. Y listo. Bueno, si tienen cualquier otra duda, ya me pueden escribir en el correo. ¿Sale? Bye bye. Chao. Gracias, adiós.